un cheque, porque así lo hacen, van y cobran un cheque, lo firman y lo reciben, de 2.800 soles cuando les corresponde los 5 días de semana de representación. En esta semana, los representantes tienen que volver a su jurisdicción, es decir, a la zona que representan en el Poder Legislativo. Y solo para este fin está destinado este dinero. Pero hay algunos congresistas que no lo consideran así y que cuando estuvieron de viaje, porque esto está comprobado en el extranjero, aún así cobraron su bono de representación de 2.800 soles. El destape. Mientras la mayoría llega con las justas o simplemente no llega a final de mes, otros reciben sin asco pagos que no les corresponden. Es el caso de 6 congresistas de esta república. Cobraron por estar en sus provincias en la llamada Semana de Representación, cuando en realidad estaban de viaje en el extranjero con viáticos pagados por el Congreso. Sus respuestas no tienen desperdicio y sí, muchas millas de curul. Acá no hay ninguna mala fe, ningún delito, y debo decirle que es un error administrativo del Congreso de la República. Cada congresista, además de su sueldo mensual de unos 15.000 soles, recibe otros pagos. Uno de ellos es el de apoyo a la semana de representación, de 2.800 soles. El cumplimiento de esta semana de representación no es de libre elección. Cada mes se marca oficialmente los días destinados a la misma. El reglamento del Congreso es muy claro y dice así: el congresista debe mantenerse en comunicación con los ciudadanos con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborales continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia. Dicho en fácil, 5 días al mes los parlamentarios deben ir a reunirse con los ciudadanos a los que representan. Por eso los congresistas de provincias en su semana de representación viajan a sus regiones. Los de Lima se quedan aquí, pero igual cobran. Para los gastos derivados de este trabajo es que reciben 2.800 soles. Los pasajes, si es que viajan a provincias, tanto de los congresistas como de sus asesores, así como los viáticos de los asesores, no están incluidos en estos 2.800 soles. La cuestión es que al menos 6 congresistas han cobrado los 2.800 soles de la semana de representación cuando en esos días estaban de viaje en Suiza, China, Panamá, Francia o Estados Unidos. Viajes al exterior que, para colmo de males, fueron financiados por el Congreso. El mundo es pequeño y redondo y sigue siendo ancho y ajeno, pero es imposible estar en Suiza y cobrar por un trabajo que en esos mismos días no se ha hecho en Huánuco. No se puede estar en Estados Unidos y en Cajamarca al mismo tiempo. No se puede representar a los ciudadanos de Ica y escuchar a los de Rusia. No se puede, pero ellos han podido. Parece que tienen el don de la ubicuidad. Han ido a sus viajes del exterior durante la semana de representación y luego han firmado sin asco el cargo y personalmente han recogido el cheque que se les asigna por semana de representación. No es un ingreso a su cuenta, ellos tienen que ir personalmente a recoger el cheque, así que no hay error que valga. El que va a recoger el cheque sabe lo que está recogiendo. Él es el congresista fujimorista Segundo Tapia. Fue elegido por Cajamarca y en la actualidad ocupa la segunda vicepresidencia de la mesa directiva del Congreso. En 2 oportunidades ha cobrado su cheque por semana de representación cuando estaba fuera del país. Como repito, sí habían otorgado un cheque, pero como repito, en las áreas administrativas tenían pleno conocimiento de que yo no había hecho una semana de representación. Entonces eso corresponde acá que ese es un error administrativo. Pero ¿y usted no reconoce el error de haber cobrado un cheque que no le correspondía? El error administrativo no genera derecho y es una cuestión de ética que usted hubiese devuelto el cheque. Hubiese dicho, esto no me corresponde. Hay otros congresistas que han devuelto los cheques. Acá no hay ninguna mala fe, ningún delito, y debo decirle que es un error administrativo del Congreso de la República.
Con pasajes y viáticos pagados por el Congreso, asistió en Francia a un foro de la OCDE que tuvo lugar del 29 al 30 de mayo del 2018, aunque salió del país el 27 de mayo y regresó el 12 de junio. La semana de representación fue decretada del 28 de mayo al 1 de junio. En los días de semana de representación no estaba en Cajamarca, estaba comiendo baguette y canard, pero igual cobró el cheque. En diciembre del año pasado volvió a recibir 2.800 soles, 3 sueldos mínimos, de más por un trabajo que no realizó. Del 11 al 13 de diciembre asistió en Estados Unidos con pasajes y viáticos del Congreso a una reunión de la OEA. Salió del país el 9 de diciembre y volvió el 14. La semana de representación establecida fue del 10 al 14. Estuvo en Estados Unidos, pero otra vez cobró su cheque como si hubiera estado en Cajamarca. Justamente el día viernes 14 tenía que visitar al Hospital Loaiza y es por eso que acudí el día 14 al Hospital Loaiza y se presentó el informe respectivo correspondiente al día viernes 14. Entonces, claro, pero es semana de representación. No me diga que a usted por un día de representación le pagan 2.800 soles. A ver, o sea, ¿por qué no lo devolvió? De todas maneras, quiero decirle de manera muy puntual que aquí ha habido un error administrativo y sin no embargo, sale de eso. Y sin embargo, las medidas correctivas del caso tendrá que emitirlo el área administrativa también, ¿no? Es tal el despitorre en el Congreso que no existe ningún mecanismo legal que faculte a la parte administrativa a retener este pago, aunque el congresista esté con dinero del Congreso de viaje en el exterior. Depende todo de la ética del parlamentario. Otros han devuelto el cheque. Él no. Lo bochornoso del asunto es que parece que nadie ha fiscalizado este don de la omnipresencia de los congresistas. Total, solo son 3 sueldos mínimos por la cara. Lo mismo ha sucedido con la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta. Del 24 al 28 de marzo del año pasado tuvo lugar en Suiza una asamblea de la Unión Interparlamentaria. El Congreso le pagó el pasaje y los viáticos. Viajó el 24 de marzo y volvió el 2 de abril. La semana de representación fue del 26 al 30 de marzo. Ella estuvo en Suiza y no en su Huánuco natal, haciendo tarea de representación, pero cobró los 2.800. No le puedo dar en este momento una respuesta si no tengo la información completa. Lo voy a verificar. No es un delito, discúlpame, no es ningún delito. No es un delito. O sea, estar en Suiza y cobrar viáticos del Congreso y cobrar semana de no es ningún delito. No. Tendrá que haber entonces acá una responsabilidad de recursos humanos que tendrá que decir que por qué no se emitieron un cheque cuando no debieron. Nadie le depositó el dinero en su cuenta. Ella fue a recoger el cheque por semana de representación y firmó el cargo. Yo tengo que pedir oficialía y tengo que pedir recursos humanos. Perfecto. Gracias. Hasta luego. A la parlamentaria, integrante de la Comisión Lavajato, no le gustó que le preguntáramos por su don de la bilocalidad y terminó acusándonos de ser esbirros de Odebrecht. El jet lag tiene estas cosas. Odebrecht no me van a callar. ¿Pero qué tiene que ver Odebrecht con lo que estoy preguntando? La persecución que hacen a los que denuncian la... ¿Usted cree que esto es una... Usted me está faltando respeto. No, disculpe. Usted me ha dicho que no nos van a callar, que esto es una persecución por Odebrecht. Discúlpeme con todo respeto, señora congresista. Yo venía a hacerle una pregunta puntual sobre una información que nos ha llegado. Perfecto. Que usted denuncie a Odebrecht me parece muy bien si usted tiene... porque es su trabajo. Esto es al margen. Entonces, a mí no me puede decir que yo vengo a callarla por Odebrecht. A ver, no le estoy diciendo a usted. Lo único que yo estoy manifestando, le dije a usted algo muy preciso. Pido la información y con mucho pero gusto cuando se está yendo me está diciendo que no van a callar a los que denuncian a Odebrecht. Lo único que yo le digo... Perdóneme, pero no nos ponga a todos por el mismo rasero, porque no es así. Me está faltando el respeto. No le estoy faltando. Si usted cree que es una falta de respeto, las disculpas, porque eso son de caballeros y de mujeres. Si usted cree que sigo así, no hay ningún problema. Gracias. Gracias a usted. El cuestionado presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, congresista también de Fuerza Popular, es otro parlamentario que ha recibido asignación por semana de representación en Ica, cuando en realidad estaba en Rusia con gastos pagados por el Congreso. Él, en vez de estar en Moquegua, estuvo en Suiza, pero igual cobró los 2.800 de la semana de representación. Es Mario Mantilla Medina, congresista de Fuerza Popular por Moquegua.
Del 26 al 28 de septiembre del 2017 asistió a un evento en Suiza con pasajes y viáticos pagados por el Congreso. Salió del país el 24 de septiembre y volvió el 29 de septiembre. La semana de representación fue estipulada del 25 al 29. Yo tuve que adecuar mi agenda y es así que el día 23 de septiembre, y acá está el informe, yo adelanté el 23 de septiembre un día de representación y el día 30 luego de mi retorno de Suiza. Y acá están los informes de todas las actividades que yo he realizado tanto el día 23 como el día 30. O sea, ahora, dos días usted lo considera una semana de representación. Semana de representación es una semana laboral de 5 días. Y usted me dice que he hecho 2 días, uno antes y otro después. Claro, pero justamente yo he tratado de acumular actividades para el día 23 y he acumulado varias actividades para el día 30. He tratado de acumular inclusive hasta en horas de la noche para poder tratar de cumplir con todos los compromisos por la semana de representación. Es obvio, en 2 días he podido hacer varias actividades que normalmente las hacen en 5 días. Entonces habría que dejarle semana de representación en 2 días. Si se puede hacer el trabajo en 2 días, trabajando como el resto de los mortales, trabajando a lomo caliente, entonces ¿para qué pagarles 5? Habría que pagarle 2. No, es que como le digo, justamente había el compromiso de Suiza que tenía que ir por encargo del Congreso, entonces he tenido que adecuar las agendas. El reglamento del Congreso lo dice claro, 5 días hábiles seguidos, no 2. ¿Cree que cobró bien la semana de representación, que estuvo bien cobrada esa semana de representación? Bueno, yo en realidad ese tema lo dejo al criterio del público que evalúe, pero yo, como le digo, he hecho muchas actividades el día 23 y varias actividades el día 30. Otro congresista de Fuerza Popular, y ya van 5, que también cobró por una semana de representación que no hizo, es Freddy Sarmiento. El Congreso le pagó un viaje a China para asistir a un foro de pesca donde se habló, entre otras cosas, del calamar gigante. Salió del país el 19 de septiembre y volvió el 30. La semana de representación fue del 25 al 29 de septiembre. No he presentado informe porque semana de representación, porque no le he hecho la semana de representación, le he hecho en China. ¿No? No. ¿Cómo que usted ha hecho semana de representación? Perdóneme. Una cosa es semana de representación en su región o el Dima y otra cosa es que usted se va a China con una invitación y encima el Congreso le da viáticos para su viaje a China, lo premia con un viaje y además usted cobra la semana. Ya, pero es que quede claro que no es un premio. Pero no estamos en ese punto. Su semana de representación no ha sido en China. Se ha tenido que viajar. No, yo sé que no ha sido en China. Pero usted no va a decir eso. Pero el tema es de que esta semana de representación, si yo voy a revisar todas mis cuentas, voy a ver cuándo se depositó, si se depositó en mi cuenta corriente, no hay ningún problema, la devuelvo. Por último está el ex Frente Amplio Jorge Castro Bravo. Viajó a Panamá para un evento de la OCDE del 21 al 25 de noviembre con pasajes y viáticos del Congreso y la semana de representación fue del 20 al 24 de noviembre. También cobró el cheque por estar en Tacna cuando en realidad estaba en Panamá. Vamos a verificar esto, no hay ningún problema porque si hay algo que corregir se corrige, si hay algo que corregir se corrige, tampoco no es un acto de mala fe ni nada por el estilo. Así se avanza, así se hace patria. El congresista más tarde nos hizo llegar información que atestigua que había hecho representación 3 días antes de su viaje y un día después, pero no en los días que correspondía. Congresistas de ideologías antagónicas se ponen de acuerdo en este caso. Yo creo que hay que investigarlo, acá nadie tiene corona y es imposible que cobres semana de representación y cobres viáticos porque es contradictorio, estás fuera del país representando al Congreso y cómo haces semana de representación si la semana de representación es personalísima y ya hay pronunciamientos del Congreso en el sentido que no es que puedes mandar al asesor o el asesor asume la responsabilidad, sino que la semana de representación es personal. Delictivo. No hay otra calificación, eso sería delictivo. Y en ese sentido, Anuska, vamos a investigar desde el Frente Amplio sobre el tema. La figura en la que se habría incurrido merecería incluso una sanción no solo de carácter administrativo y político, sino penal. Se ha defraudado al Estado. Esa es y a los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos son los que representan. Una vez más, porque implicaría que no se cansan los congresistas que han venido aquí al Congreso a usufructuar como un botín los fondos públicos y a defraudar a la ciudadanía.
Esto de los gastos de semana de representación tiene su intríngulis. Hasta el 2017 la asignación por gastos de semana de representación era de hasta 2.000 soles, pero se pagaban previa rendición de gastos. Esto cambió en el 2017, cuando el congresista fujimorista Luis Galarreta presidió la mesa directiva del Congreso. Mediante un acuerdo de mesa, subió el monto y se quitaron los controles. La asignación por apoyo logístico por semana de representación subió a 2.800 soles libres del impuesto a la renta. Se convirtieron así en 2.800 soles de libre disponibilidad, es decir, no había que rendirlos. Estamos hablando de cerca de 4 millones de soles al año. Estamos hablando de dinero público que nadie fiscaliza. En realidad, parece que se trata de un aumento de sueldo encubierto, a cargo del presupuesto para la semana de representación. De ser así, deberían sincerarlo. Si los 2.800 soles son en realidad un aumento de sueldo encubierto, deberían decirlo. Y si no, se deberán tomar las medidas correctivas. Así estamos.